Damas y caballeros, bienvenidos a la serie Gran Despertar. ¿Un gran despertar o un brusco despertar? Has experimentado, y mucha gente ha experimentado, un brusco despertar, porque están viendo que una plaga cerró todo. Y ese es un brusco despertar, es un brusco despertar para el entretenimiento, para el mundo del deporte, para los gobiernos del mundo, para todo el poder del mundo. Por cierto, es un brusco despertar incluso para la iglesia y para todos los ídolos que la gente ha adorado. Es un brusco despertar, pero habrá otro despertar. Será un gran despertar o un brusco despertar. Y quiero decir una cosa más. Si crees que lo que ha sucedido últimamente es malo, no es nada comparado con el libro de Apocalipsis. Lo que vendrá sobre la tierra es en definitiva 100 veces peor. Ojalá no en tu vida o en la mía por la gracia de Dios, y no estaremos aquí. Pero no pienses ni por un segundo que este mundo estará exento del juicio. No lo estará. Ahora, no se trata de personalidades. Tiene que ver con el poder. Dios está haciendo algo grande en la iglesia. Y no se trata de predicadores famosos con guardaespaldas volando en aviones de $30 millones. Déjame decir esto. Estaba en Jerusalén y uno de esos predicadores estaba en el Hotel King David, en la suite presidencial, en la que pagas $3,000 o más por noche para quedarte. Y él me dijo, es una gran carga ser una celebridad. Tengo que tener guardaespaldas. Es una gran carga. Le dije, bueno, no tengo esa carga, no soy una celebridad. Solo me he reunido con más de 70 líderes mundiales, pero no soy una celebridad. Y estoy asesorando a 3 líderes mundiales al mismo tiempo. ¿De qué se trata? Se trata de un pastor con el corazón roto, que tiembla en el púlpito, con el temor de Dios sobre él, porque ha visto al Señor. No se trata de un pastor popular que predica sobre cosas que escuchó de otros pastores, que son sofisticados, suaves y satisfactorios para la carne. Se trata de un hombre de Dios con el temor de Dios, con el mensaje de así dice el Señor. El primer y segundo gran despertar revelan la verdad de lo que sucederá en el tercer gran despertar. El primer gran despertar ocurrió con una iglesia rebelde. Se han producido 2 grandes despertares en la historia de Estados Unidos. El primer gran despertar comenzó en la década de 1730 entre las 13 colonias. La predicación apasionada de hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley se extendió como un fuego por toda la tierra, llamando a los descendientes apáticos de los antepasados europeos de Estados Unidos a la oración, la salvación y el arrepentimiento. Entre los años de 1740 y 1742, la membresía de la Iglesia de Nueva Inglaterra se duplicó, las barreras denominacionales comenzaron a caer, la Iglesia se despertó y la sociedad experimentó cambios en sus puntos de vista sobre las mujeres, la esclavitud e incluso el gobierno. Dios usó este despertar para preparar a los Estados Unidos para su próxima libertad, ganada contra Inglaterra en la Guerra Revolucionaria. La edad de la adaptación se había abierto camino a través del Atlántico hacia las colonias estadounidenses. El orgullo del hombre había reemplazado la humildad de la fragilidad del hombre. La cultura se burló de la fe sincera en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la iglesia? Respondió a ese desprecio con una combinación, reemplazando sus convicciones para que los servicios de la iglesia se controlaran, no queriendo interrupciones o manifestaciones del Espíritu Santo. El arrepentimiento y una reunión de oración del Espíritu Santo y el movimiento del Espíritu estaban siendo reemplazados por sistemas calculados, formalidades, programas agradables para las personas. Lo más importante eran las personas y no Jesús. Quiero decir algo aquí para que pienses y ores.
Escucho ese problema en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Lo más importante son las personas. No se trata de las personas. Si crees que esa es la verdad, habla con Moisés, lee su historia, donde tenía millones de personas que querían algo más que la dirección del Señor. Tuvo que luchar con ellos durante 40 años en el desierto por eso. Prácticamente todo lo que querían y votaron no era Dios. Los cristianos ya no estaban enfocados en el Espíritu de Dios, estaban enfocados en el espíritu del mundo. La práctica de la fe se había vuelto socialmente cómoda, pero estaba espiritualmente vacía. La prosperidad y la popularidad dominaban la cultura de la iglesia en esos días. ¿Te parece familiar? Los valores eternos estaban siendo reemplazados por los temporales, tanto en el mundo como en la iglesia. Hoy, las iglesias están divididas. Tenemos más de 10,000 denominaciones cristianas. Prácticamente todos conocen a alguien que ha sido parte de una división de la iglesia. ¿Qué es una división de la iglesia? Es la comunión de los ofendidos. Es carne religiosa en guerra por el señorío de Jesucristo. El señorío de Cristo en ese momento fue reemplazado por espíritus territoriales y orgullo y actuación que complació a los hombres. Déjame decir algo aquí mismo. Solía cazar mucho. Y si cazas, conoces a los animales y sabes cómo marcan su territorio. Orinarán y limpiarán sus glándulas en los territorios para que si alguien entra en ese territorio, se sienta amenazado de muerte. No entres en mi territorio, este es mi lugar, es mío. No te acerques. Bueno, hay espíritus territoriales y divide a los creyentes y construye muros. No es de Dios. Cuando Jonathan Edwards y George Whitefield comenzaron a conmover a la nación, enfatizaron el siguiente mensaje. Tuviste uno, pecadores en manos de un Dios airado. Pregúntate, ¿sería invitado Jonathan Edwards a predicar en tu iglesia? Y si lo hiciera, ¿qué pasaría? Piensa en eso por un momento. Si él apareciera en tu púlpito, llamando a tu congregación, pecadores en manos de un Dios airado, y predicando sobre el infierno de manera tan descriptiva que la gente gritara, colgando de sus asientos, sintiendo que estaban cayendo al infierno. El pecado enviará a una persona al infierno. De eso estaban predicando. Un movimiento del Espíritu Santo. De eso estaban predicando. Una relación personal con Dios. De eso estaban predicando. Servicios religiosos que no debían ser controlados por el hombre, sino por el Espíritu Santo. De eso estaban predicando. La conclusión es que estaban predicando sobre Cristo crucificado y resucitado y la vuelta de Cristo. No se trata de la elocuencia de nuestras palabras o la belleza de nuestros santuarios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios. Primera Epístola a los Corintios 2:1. ¿Ves? No se trata de la amplitud de nuestro conocimiento o la profundidad de nuestra educación. No necesitamos sermones inteligentes copiados de predicadores inteligentes. Necesitamos predicadores quebrantados que hayan estado con Jesús. Porque decidí no saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y a Él crucificado. Primera Epístola a los Corintios 2:2. Piénsalo. Imagina a alguien parado en su púlpito y diciendo, estoy decidido a no conocer a nadie entre ustedes, acerca de ustedes, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Ves? No se trata de nuestro carisma personal o nuestro refinamiento.
Y estuve yo con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Primera Epístola a los Corintios 2:3. Dijo, estuve yo con vosotros con mucho temor y temblor. Conozco docenas de pastores en todo el mundo que están obsesionados con agradar a la gente, no a Jesús. Hablan de un buen Jesús, pero últimamente están complaciendo a personas, a miembros de la Junta, a gente importante, a personas que son grandes donantes. ¿Por qué la tasa de divorcios es tan alta en los Estados Unidos, tanto en la iglesia como fuera de ella? Lo mismo puede decirse de muchos otros asuntos dentro y fuera de la iglesia. Si se dijera la verdad, probablemente el 20% de los hombres de tu congregación revelarían que son adictos a la pornografía. Algunos de ellos pueden estar en tu junta directiva. Déjame contarte una historia mientras estamos aquí. Estaba en Jerusalén y traje una docena, 15 o más líderes para reunirse con el primer ministro de Israel. Uno de ellos era un hombre de negocios, era un gran hombre de fe que servía en muchas juntas directivas. Tenía sus propios aviones grandes y todo lo que quisiera. Y mientras conducíamos por Tel Aviv, el Espíritu Santo me dijo, hay pecado en este autobús. No subas a Jerusalén hasta que limpies la casa. Y les dije a todos en el autobús, hay pecado en este autobús. No subiré a Jerusalén para reunirme con el primer ministro hasta que el Espíritu Santo lo condene, sea quien sea. Y recorrimos Tel Aviv. Decían, no me importa, manejaremos todo el día. Y mientras conducíamos y orábamos, de repente, el caballero al que me refería comenzó a llorar. Su cara se puso roja como una remolacha. Las lágrimas corrían por su rostro. Y frente a su esposa y a todos los demás, confesó que era homosexual. Él era un miembro importante en su iglesia, que había participado en juntas de otras iglesias. El Espíritu Santo revela cosas y nos ayuda a ver las cosas como realmente son, y trae convicción genuina y rupturas maravillosas. Esas rupturas no pueden ser controladas por el hombre. No se trata de avances tecnológicos o presentaciones impresionantes. No necesitamos máquinas de humo en la casa de Dios. Necesitamos humo del Espíritu Santo. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. Primera Epístola a los Corintios 2:4. Uno de los hombres más brillantes que jamás haya pisado la tierra dijo que su predicación no fue con palabras persuasivas de la sabiduría del hombre. Era brillante, pero sabía en quién estaban sus ojos. No necesitamos canciones inteligentes de consuelo. Necesitamos canciones de convicción. Se trata del Espíritu de Dios y el poder de Dios, demostrado por la presencia de Dios entre el pueblo de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera Epístola a los Corintios 2:5. El primer y segundo gran despertar se basaron en algunos de los mismos problemas en la iglesia y en el mundo con los que estamos lidiando hoy, muy similares. Los resultados finales de un gran despertar, el próximo gran despertar, serán dramáticos, alterarán el clima espiritual de Estados Unidos y cambiarán todo, como lo hicieron los primeros dos despertares en Estados Unidos. Alentarán a las personas, al mercado, a venir a Cristo, a humillarse, no a adorar un edificio o a un pastor. Unificará a la nación. La nación explotará con crecimiento espiritual y el temor de Dios. El carácter de la iglesia y de la cultura de Estados Unidos serán transformados por el tercer gran despertar.
Sabes, esos dos grandes despertares sentaron las bases para la creación de una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Ya te dije que hubo una revolución americana y una guerra civil que vinieron justo después de ellos. Estamos hablando de casi 200 años de resurgimiento en Estados Unidos debido a dos grandes despertares. El segundo gran despertar comenzó alrededor del año 1800 y se extendió rápidamente por la nueva frontera al oeste de los Montes Apalaches. Grandes resurgimientos o reuniones en campamentos tuvieron lugar en el transcurso de varios días, en donde evangelistas como Charles Finney y Alexander Campbell predicaron a miles de personas al mismo tiempo, instando al arrepentimiento y a la conversión. Una gran reunión en Cambridge, Kentucky, en 1802 atrajo a 20,000 personas. Un joven que presenció el evento escribió: "El ruido era como el rugido de Niágara. El vasto mar de seres humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Conté 7 ministros, todos predicando al mismo tiempo, algunos en tocones, otros en vagones. Algunas personas cantaban, otras rezaban, algunos lloraban pidiendo misericordia. Una sensación peculiarmente extraña me invadió. Mi corazón latía tumultuosamente, me temblaban las rodillas, me temblaban los labios y sentí que debía caer al suelo". Miles fueron convertidos, comenzaron nuevas iglesias y la cultura se transformó a medida que los estadounidenses comenzaron a buscar la sabiduría bíblica para los problemas de la nación, incluida la abolición de la esclavitud. Dios usó este despertar como preparación para uno de los períodos más difíciles de la nación, la Guerra Civil estadounidense, que comenzó en 1861. Un tercer gran despertar se avecina. A finales de los años 60 o 70, pareció que iba a suceder un tercer gran despertar, pero nació muerto, porque fue secuestrado por los métodos de comercialización de Wall Street, que reemplazaron la oración y el ayuno. Su fracaso para convertirse en un tercer gran despertar tiene mucho que ver con la superficialidad de la cultura en la que vivimos hoy. Un tercer gran despertar colocará en el centro de la cultura estadounidense a una iglesia revivida, que está viva con la presencia, el poder y la pureza de Dios, declarando y proclamando sin compromiso a Cristo crucificado y a la resurrección. ¿Será un gran despertar o un brusco despertar? La plaga que hemos experimentado es el presagio, como ya te he dicho, de lo que está por venir. Necesitamos proclamar y arrepentirnos y ver la gloria del Señor, porque Dios va a hacer algo grandioso. ¿Quieres ser parte de un tercer gran despertar? ¿O quieres tener un corazón duro y ser considerado una cabra en lugar de una de sus ovejas? Si quieres ser parte de eso, no lo hagas. No confíes en el hombre. En ningún hombre. No confíes en el hombre, en ningún hombre. No confíes en mí, no en tu pastor, en ningún hombre. Pon tu fe en Jesús. Ten un hambre y sed radicales por el Jesús que conociste cuando fuiste salvado o estuviste lleno del Espíritu. Regresa a Betel. Regresa a tu primer amor. Vuélvete radical en arrepentimiento, radical en oración, radical en obediencia, y Dios te elegirá y te ungirá como ungió a David para ser parte del tercer gran despertar. ¡Aleluya! Oh, Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. Oh,
surrender. Make me Savior, wholly thine. May thy Holy Spirit fill me. May I know thy power divine. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender.